Hola, ¿cómo están? Traigo nuevamente una lectura. En este caso se trata de La náusea de Sartre, su novela existencialista. Me he dado cuenta que son de los videos que más les gusta ver. También voy a estar dando mi interpretación o haciendo mis comentarios acerca de la lectura para hacer un poco más didáctica o dinámica em, este video. Y pues ya saben, a mí me gusta bastante leer en voz alta y pues a ustedes les gusta escuchar al parecer, así que vamos a ello. Em, Como se darán cuenta, tengo señaladas algunas partes de la novela que son las que voy a estar compartiendo. No la voy a leer toda, solo como que aquellos pedacitos que más me marcaron o me hicieron reflexionar en alguna idea. Además, hice algunas anotaciones conforme iba leyendo que quisiera compartirles, pero esto lo vamos a ir viendo conforme avancemos en la lectura. Ahí atrásito no se alcanza a ver muy bien porque está oscuro, pero está mi gato. Y si voy a empezar por el principio. Este libro es un diario, es el diario del protagonista, y la primera hoja nos pone hoja en blanco, que no va a enfocar nada a la cámara, e inicia de la siguiente manera. Lo mejor sería escribir los acontecimientos cotidianamente, llevar un diario para comprenderlos, no dejar escapar los matices, los hechos menudos, aunque parezcan fruslerías, y sobre todo clasificarlos. Es preciso decir cómo veo esta mesa, la calle, la gente, mi paquete de tabaco, ya que es esto lo que ha cambiado. Es preciso determinar exactamente el alcance y la naturaleza de este cambio. Por ejemplo, esta es una caja de cartón que contiene mi frasco de tinta. Habría que tratar de decir cómo la veía antes y cómo la espacio en blanco ahora. Supondremos que ahí debía de decir cómo la veo ahora. Bueno, es un paralelepípedo rectángulo, se recorta sobre... Esto es estúpido, no hay nada que decir. Eso es lo que hay que evitar. No hay que introducir nada extraño donde no lo hay. Pienso que este es el peligro de llevar un diario. Se exagera todo. Uno está al acecho, forzando continuamente la verdad. Por otra parte, es cierto que de un momento a otro, y precisamente a propósito de esta caja o de otro objeto cualquiera, puedo recuperar esa impresión de anteayer. Debo estar siempre preparado, o, o se me escurrirá una vez más entre los dedos. No, y hay otro espacio en blanco y acá nos ponen abajo. Hay una palabra tachada, quizá
quizá forzar o forjar otra agregada encima es ilegible. O sea que diría no forzar nada, sino anotar con cuidado y prolijo detalle todo lo que se produce. Naturalmente ya no puedo escribir nada claro sobre las cuestiones del sábado y de anteayer. Estoy demasiado alejado ya. Lo único que puedo decir es que en ninguno de los dos casos hubo nada de lo que de ordinario se llama un acontecimiento. El sábado los chicos jugaban a las tagüitas y yo quise tirar como ellos un guijarro al mar. En ese momento me detuve, dejé caer el guijarro y me fui. Debí de parecer totalmente despistado, probablemente, pues los chicos se rieron a mis espaldas. Esto en cuanto a lo exterior. Lo que sucedió en mí no ha dejado huellas claras. Había algo que vi y que me disgustó, pero ya no sé si miraba al mar o la piedrecita. La piedra era lisa, seca de un lado, húmeda y fangosa del otro. Yo la agarraba por los bordes, con los dedos muy separados para no ensuciarme. Anteayer fue mucho más complicado. Y hubo además esa serie de coincidencias y de quid pro quos que no me explico. Pero no me entretendré poniendo todo eso por escrito. En fin, lo cierto es que tuve miedo o algo por el estilo. Si por lo menos supiera de qué tuve miedo, ya sería un gran paso. Lo curioso es que no estoy nada dispuesto a creerme loco. Hasta veo con evidencia que no lo estoy. Todos estos cambios conciernen a los objetos. Por lo menos quisiera estar seguro de eso. Bueno, aquí notamos que el protagonista comenzó a tener un malestar que lo llevó a tener que expresarlo de alguna manera y decidió hacerlo escribiendo. Yo hasta aquí, hasta donde vamos en la lectura, pensaba que se estaba refiriendo a la ansiedad, como que estaba explicando cómo poco a poco se iba enfermando de ansiedad. Porque describe que tiene miedo pero no sabe de qué, detecta que algo malo comienza a ocurrirle pero no sabe explicarlo. Y yo hasta aquí creía que la náusea significaba ansiedad, que a eso hacía referencia. Pero ¿será o no será? Vamos a irlo desenvolviendo. Así que si no quieren spoilers, mejor no vean este video. Pero bueno, no son spoilers porque va a ser mi opinión. Además, no la vamos a estar leyendo toda y tampoco vamos a leer el final. Pero bueno, como decía, era mi impresión hasta ahorita. Te está describiendo la ansiedad y tenía todo el sentido del mundo para mí, porque ¿de qué otra manera podrías describir a la ansiedad, a esos episodios
en los que respiras superficialmente e incluso te mareas, sino como una náusea. O sea, dije, claro, me hacía sentido. Aquí más tarde pone que a las 10:30 regresó a escribir. ¿Acaso después de todo fue una ligera crisis de locura? Ya no quedan rastros. Hoy los extraños sentimientos de la otra semana me parecen muy ridículos, ya no me convencen. Esta noche estoy muy a mis anchas, burguesamente en el mundo. Este es mi cuarto, orientado hacia el noroeste, y bueno, aquí ya comienza a describir la calle donde vive, lo que está mirando, que está pasando el día normal afuera, y eso lo tranquiliza y dice, voy a acostarme, estoy curado, renuncio a escribir mis impresiones día por día, como las niñas en un lindo cuaderno nuevo. En un solo caso podría ser interesante llevar un diario. Sí, y dice que aquí termina el texto de la hoja sin fecha, o sea que jamás describe en qué caso para él sería necesario llevar un diario. Y bueno, como nos dimos cuenta, el malestar desapareció por alguna razón y él dijo, bueno, no pasó nada, no tengo nada, ya no necesito escribir un diario como niña, como él mismo dice, con un comentario medio machista. Y le pareció una tontería, ¿no? Lo del diario. Esto también me deja pensando en que el mismo proceso, bueno, la misma actividad de escribir y expresar lo que sentía, pudo haberlo liberado de la sensación o del malestar que tenía, y por eso unas horas después se sintió mejor y decidió que ya no quería mejor escribir porque ya estaba bien. Eso fue lo que pensé, o quizá la náusea era algo que le daba solamente por momentos, por instantes, y después se iba. Como sea, regresó a escribir, pero no se nos cuenta si fue al día siguiente, días después, no lo sabemos porque en la primera hoja acuérdense que no había fecha. Aquí ya nos pone una fecha de un lunes, 29 de enero del 32 de 1932. Y dice, no quiero tapar al nene. Algo me ha sucedido. No puedo seguir dudándolo. Vino como una enfermedad, no como una certeza ordinaria o una evidencia. Se instaló solapadamente, poco a poco. Yo me sentí algo raro, algo molesto. Nada más. Una vez en su sitio, aquello no se movió. Permaneció tranquilo y pude persuadirme de que no tenía nada, de que era una falsa alarma. Y ahora crece. No creo que el oficio de historiador predisponga al análisis psicológico. En nuestro trabajo solo tenemos que habérnosla con sentimientos a los cuales se aplican nombres genéricos como ambición, interés. Sin embargo,
Si tuviera una sombra de conocimiento de mí mismo, es ahora cuando debería de utilizarlo. Por ejemplo, en mis manos hay algo nuevo, cierta manera de coger la pipa o el tenedor. O es el tenedor el que ahora tiene cierta manera de hacerse coger, no sé. Hace un instante, cuando iba a entrar en mi cuarto, me detuve en seco al sentir en la mano un objeto frío que retenía mi atención con una especie de personalidad. Abrí la mano, miré, era simplemente el picaporte. Esta mañana en la biblioteca, cuando el autodidacta vino a darme los buenos días, tardé 10 segundos en reconocerlo. Veía un rostro desconocido, apenas un rostro, y además su mano era como un grueso gusano blanco en la mía. La solté enseguida y el brazo cayó blandamente. Se ha producido, pues, un cambio durante estas últimas semanas. ¿Pero dónde? Es un cambio abstracto que no se apoya en nada. ¿Soy yo quien ha cambiado? Si no soy yo, entonces es este cuarto, esta ciudad, esta naturaleza. Hay que elegir. Creo que soy yo quien ha cambiado. Es la solución más simple. También la más desagradable. Pero debo reconocer que estoy sujeto a estas súbitas transformaciones. Lo que pasa es que rara vez pienso. Entonces, sin darme cuenta, se acumula en mí una multitud de pequeñas metamorfosis y un buen día se produce una verdadera revolución. Es lo que ha dado a mi vida este aspecto desconcertante, incoherente. Cuando salí de Francia, por ejemplo, muchos dijeron que había partido por capricho, y cuando regresé bruscamente después de 6 años de viaje, todavía se hubiera podido hablar muy bien de capricho. Aún me veo en la oficina de aquel funcionario francés. Ok, y ya comienza a hablar como de su trabajo en Francia y de cómo parece ser que le aburrió, o sea, se cuestiona qué hacía allí, por qué hablaba con esa gente, por qué iba vestido de una manera tan... Ok, mi pasión estaba muerta. Me había arrebatado y arrastrado durante años. En la actualidad me sentía vacío. Y luego por eso como que regresa de Francia. Entonces hasta aquí todo coincidía con mi teoría de que la náusea era la ansiedad. Sobre todo me llamó la atención cuando describe que no se había dado cuenta, bueno, que sintió un objeto frío en la mano y luego se dio cuenta que era el picaporte que sostenía. Yo pensaba que a veces cuando estás tan ansioso, estás muy despistado, que no prestas atención al aquí y a la ahora. Y al no estar presente y de repente regresar al presente en un golpe seco, te sucede esto como lo que él describe, que de repente se da cuenta que tiene el picaporte en la mano. Como unos golpes de realidad. Y dije, es que exactamente así se siente, lo describe perfecto. Pero vamos a ver. Ok.
vamos a adelantarnos un montón a donde está en un café y describe: todavía hay unos 20 clientes solteros, modestos, ingenieros, empleados. Almuerzan rápidamente en pensiones de familia, lo que ellos llaman el rancho, y como necesitan un poco de lujo, vienen aquí después de la comida, toman un café y juegan al póker de ases. Hacen un poco de ruido, un ruido inconsistente que no me molesta. También ellos necesitan juntarse para existir. Yo vivo solo, completamente solo. Nunca hablo con nadie, no recibo nada, no doy nada. Y, ok. Estoy en medio de estas voces alegres y razonables. Todos estos tipos se la pasan el tiempo explicándose, reconociendo con felicidad que comparten las mismas opiniones. ¿Qué importancia conceden, Dios mío, al hecho de pensar todos juntos las mismas cosas? Ok, aquí, pues bueno, se nos describe que él era una persona solitaria, no hablaba con nadie, vivía solo y era como que comenzaba a no comprender a los demás porque dice hasta como con desdén o con superioridad. Necesitan juntarse para existir, como diciendo no son nada por ellos mismos, o para no sufrir la existencia se juntan. Al menos eso descifro. También cuando dice qué importancia conceden al hecho de pensar todos juntos las mismas cosas, como que le parece ridículo que no sean originales ni en su pensamiento y que se tenga que contentar con ser comprendidos por otros y no poder ser autosuficientes. Critica de esta manera pues la socialización. Y luego, basta, basta con ver la cara que ponen cuando pasa entre ellos uno de esos hombres con ojos de pescado que parecen mirar hacia adentro y con los cuales nunca pueden ponerse de acuerdo. Cuando yo tenía 8 años y jugaba en el Luxemburgo, había uno que iba a sentarse en una silla junto a la verja que da a la calle Auguste Comte. No hablaba, pero de vez en cuando extendía la pierna y se miraba el pie con aire espantado. En ese pie llevaba un botín, en el otro una pantufla. El guardián dijo a mi tío que era un antiguo celador. Lo habían jubilado porque fue a clase a leer las notas trimestrales con frac académico. Le teníamos un miedo horrible porque sabíamos que estaba solo. Un día sonrió a Robert tendiéndole los brazos desde lejos. Robert estuvo a punto de desvanecerse. No era el aire miserable de aquel tipo lo que nos daba miedo, ni el temor que tenía en el pescuezo, ni el tumor que tenía en el pescuezo y que el borde del cuello postizo rozaba. Sentíamos que elaboraba en su cabeza pensamientos de cangrejo o langosta, y eso nos aterrorizaba, que pudieran concebirse pensamientos de langosta sobre la garita. Ok, ¿es eso lo que me espera? Por primera vez me hastía estar solo. Quisiera hablar a alguien de lo que me pasa antes de que sea demasiado tarde,
antes de inspirar miedo a los chiquillos. No entiendo muy bien la descripción que hace de este tipo de pantufla y bota, que en un pie tiene una pantufla y en la otra pie una bota. Pero creo que pues se refiere a una persona marginada, social, bueno, marginada. Y como él de niño le tenía miedo no por su aspecto físico, sino que tenía miedo de lo que pudiera pensar, porque sabía que al estar marginado podía tener pensamientos turbios o de que pudiera hacerles daño. Y se comienza a preguntar si ahora de adulto le está sucediendo lo mismo por el aislamiento que está viviendo. Vamos a brincarnos muchas páginas más y vamos a esta partecita. Me parece que debía ser muy agradable. Ok, olviden eso porque no tienen contexto. Pero después de todo, no fue así. Creo que la encontramos bien. Ok. Tal vez sea imposible comprender el propio rostro. ¿O acaso es porque soy un hombre solo? Los que viven en sociedad han aprendido a mirarse en los espejos tal como los ven sus amigos. Yo no tengo amigos, por eso es mi carne tan desnuda. Sí, es como la naturaleza sin los hombres. Y esta parte de la autopercepción se perciben a través de quienes les rodean. Ok, sí, pues describe que los demás nos percibimos a través de la mirada ajena, y como él está solo, siente que no tiene un rostro, una imagen. Y yo quiero compartirles unos pensamientos que tuve hace poquito referente a eso mismo, donde también estaba teniendo algunos problemitas con mi autoimagen, con mi autopercepción, con mi imagen. Puse aquí, perdí mi imagen. Primero me reconocía en las manos, torso y piernas, que alcanzaba a distinguir cuando bajaba la cabeza. Las reconocía como parte de mí. Podía tocar mi cara, podía ver los ojos de los demás mirando mis ojos, pero yo no sabía qué veían. También cuando creció, eso se los estoy medio leyendo, medio parafraseando, ¿no? De lo que tengo aquí en la libreta. También cuando creció, pude ver un pedazo de mi cabello cayendo sobre mis hombros o sobre mi pecho. Conocí mi reflejo, lo observaba con curiosidad y ya sabía más o menos qué era lo que estaban viendo los otros, pero no tenía una imagen completa. No sabía cómo me veía de perfil o de atrás. No conocía mi risa cuando algo me daba mucha gracia, ni tampoco la risa que me da cuando tengo mucha vergüenza. Algunos gestos los sabía o me los imaginaba porque podía practicarlos al espejo. Luego, la idea que hice de mí se mezcló con la idea que otros tienen de mí, con la que algunos quisieran que tuviera y la que otros creen que debería tener.
Me obsesionó mucho la imagen, sobre todo cuando me di cuenta que tiene mucho que ver en la vida y ahora no la conozco. Soy víctima, pero de mí misma. ¿Quién es responsable de permitir distorsionar su propia imagen mental para incluir percepciones ajenas, sino uno mismo? No tiene cura esa inseguridad. Un día apareció y es estar el resto de días tratando de seguir viviendo con ella. Me di cuenta del poder de la imagen y ahora ese conocimiento no se irá. Lo que sí puedo es focalizar en otro lugar mi energía. Y además, ¿cómo puedo estar segura de cómo me veo si un día tengo pensamientos positivos acerca de mi imagen y al día siguiente son completamente lo contrario? Y ¿cómo saber cuál soy? Si la de la fase lútea o la de la fase ovulatoria. Y ese fue el pequeño paréntesis para meterles mis ideas. Okay. Y conforme fui avanzando en la lectura, me fui acercando al final, pude darme cuenta que a lo que él le llamaba la náusea no es la ansiedad. Conforme, sí, pues no es la ansiedad. En algunas partes sí describe la ansiedad, sobre todo porque esa nueva sensación que descubre lo abruma o le hace tener miedo, pero aún así la náusea es ser consciente de tu propia existencia y de la existencia de lo que te rodea. Es darte cuenta, es también tener muchas preguntas sin respuestas, como por ejemplo, ¿por qué existo? Bueno, no me voy a adelantar. Vamos a leer donde más o menos comienza a explicarlo con un poco más de claridad. La cosa que aguardaba me ha dado la voz de alarma, me ha caído encima, se escurre en mí, estoy lleno de ella. La cosa no es nada, la cosa soy yo. La existencia liberada, desembarazada, refluye sobre mí. Existo, yo existo. Es algo tan dulce, tan lento y leve, como si se mantuviera solo en el aire. Se mueve,
por todas partes, roces que se funden y se desvanecen. Muy suave, muy suave. Tengo la boca llena de agua espumosa. La trago, se desliza por mi garganta, me acaricia y renace en mi boca. Hay pensamientos en mi boca, un charquito de agua blancuzca discreta que me roza la lengua, y este charco también soy yo, y la lengua y la garganta soy yo. Veo mi mano que se extiende sobre la mesa. Vive, soy yo. Se abre, los dedos se despliegan y apuntan. Está apoyada sobre el dorso. Me muestra su vientre gordo. Parece un animal boca arriba. Los dedos son las patas. Me divierto haciéndoles moverse muy rápidamente, como las patas de un cangrejo caído de espaldas. El cangrejo está muerto. Las patas se encogen, se doblan sobre el vientre de mi mano. Veo las uñas, la única cosa mía que no vive. Y de nuevo mi mano se vuelve, se extiende boca abajo. Me ofrece ahora el dorso, un dorso plateado, un poco brillante como un pez, si no fuera por los pelos rojos en el nacimiento de las falanges. Siento mi mano. Yo soy esos dos animales que se agitan en el extremo de mis brazos. Mi mano rasca una de las patas con la uña de la otra pata. Siento su peso sobre la mesa que no es yo. Esta impresión de peso es ligera, larga, no termina nunca. No hay razón para que termine. Al final es insoportable. Retiro la mano, la meto en el bolsillo, pero siento enseguida a través de la tela el calor del muslo. De inmediato hago saltar la mano del bolsillo. La dejo colgando contra el respaldo de la silla. Ahora siento su peso en el extremo de mi brazo. Tira un poco apenas, muellemente, suavemente. Existe. No insisto. Donde quiera que la ponga continuará existiendo y yo continuaré sintiendo que ella existe. No puedo suprimirla ni suprimir el resto de mi cuerpo. El calor húmedo que ensucia mi camisa, ni toda esa grasa cálida que gira perezosamente como si la removieran con cuchara, ni todas las sensaciones que se pasean aquí dentro, que van y vienen, que suben desde mi costado hasta la axila o bien vegetan dulcemente de la mañana a la noche en su rincón habitual. Me levanto sobresaltado. Si por lo menos pudiera dejar de pensar, ya sería mejor. Los pensamientos son lo más insulso que hay, más insulso aún que la carne. Son una cosa que se estira interminablemente y dejan un gusto raro. Y además dentro de los pensamientos están las palabras inconclusas, las frases esbozadas que retornan sin interrupción. Tengo que terminar. Yo es muerto. El señor de Rol ha muerto. No soy yo. Sigue y no termina nunca. Es peor que lo otro porque me siento responsable y cómplice. Por ejemplo, soy yo quien mantiene esta especie de rumia dolorosa,
existo. Yo, el cuerpo, una vez que ha empezado, vive solo. Pero soy yo quien continúa, quien desenvuelve el pensamiento. Existo. Pienso que existo. Oh, qué larga serpentina es esa sensación de existir. Y la desenvuelvo muy despacito. Si pudiera dejar de pensar, intento, lo consigo. Me parece que la cabeza se me llena de humo y vuelve a empezar. Humo, no pensar, no quiero pensar, no tengo que pensar que no quiero pensar, porque es un pensamiento. Entonces no se acabará nunca. Mi pensamiento es yo. Por eso no puedo detenerme. Yo existo porque pienso y no puedo dejar de pensar. Y en este mismo momento es atroz. Si existo es porque me horroriza existir. Yo me saco de la nada a la que aspiro. El odio, el asco de existir son otras tantas maneras de hacerme existir, de hundirme en la existencia. Los pensamientos nacen a mis espaldas y sigo cediendo. Y el pensamiento crece, crece y ahora inmenso me llena por entero y renueva mi existencia. Mi saliva está dulce, mi cuerpo tibio me siento insulso. Mi cortaplumas está sobre la mesa, lo abro. ¿Por qué no? De todos modos así introduciría algún cambio. Ok, hasta aquí tenía señalado, creo. Sí. Entonces, como les comentaba, lo que él trataba de describir desde un principio era esta plena conciencia de que existes y de que todo a tu alrededor tiene existencia. Y eso me recuerda como a esa edad, la edad de los porqués, porque yo a veces tengo todavía recuerdos de lo que se sentía, de lo abrumadora que se sentía la realidad, todas las preguntas que no tenían respuesta que se me venían cuando tenía entre 4 a 5 años. Y lo recuerdo casi a la perfección cuando me acostaba a dormir y se me venían muchísimas preguntas y de la nada me abrumaba la sensación del infinito. Y por ejemplo, me cuestionaba, o sea, en mi casa se creía en Dios. Entonces comenzaba a preguntarme, ¿pero quién creó a Dios? ¿Por qué nos creó a nosotros? ¿Cómo empezó todo? ¿Cuándo va a terminar? Algunas veces me daba como felicidad y otras veces me daba mucho miedo porque era algo desconocido. Y siento que a esa edad era como más cercana a ese tipo de sensaciones y a esas, o sea, tenía más crisis existenciales a los 4 o 5 años de los que tengo ahora de adulta. Ahora siento esa sensación más lejos, siento que a lo mejor conforme avanza la vida y muchas preguntas se van resolviendo poco a poco, otras no. Además, te apegas a una rutina, te apegas a una zona de confort, ya tienes más establecidas las ideas, la vida, ya te han pasado a lo mejor algunas cosas traumáticas que dices, bueno, ¿qué más puede pasar? No en todos los casos, pero digo, pues en algunas personas. Entonces, yo a mi edad siento que he perdido un poco esa sensación del infinito.
que tenía de pequeña, que pocas veces me toma ahora por sorpresa el, el golpe de realidad. Siento que cuando describe a esa conciencia que tiene ahora, es como cuando pestañeas o respiras conscientemente y te desespera. Eso sería lo que entiendo como la náusea. También recuerdo que pensaba como, pero ¿quién soy yo? Soy mi cuerpo, pero hay algo adentro del cuerpo además, también se supone que soy yo. ¿Quién es la que está dentro de mi cabeza? ¿Pienso con palabras o pienso con imágenes? ¿Es una voz lo que escucho adentro de mi cabeza o qué es cómo es con lo que pienso? No se puede dejar de pensar. No puedes deshacerte de la existencia que es todo y eres tú. Pero cuando eres pequeño no tienes el vocabulario para expresar todo lo que estás sintiendo. Lo preguntas con palabras simples y aún así a veces para los adultos es muy complicado poderle responder a un niño. Pero a pesar de que el vocabulario sea escaso, lo que están sintiendo, lo que está pasando en su mente es tan complejo y profundo. Entonces podemos decir que la náusea explica casi a total perfección los golpes de realidad que a veces recibimos y las dudas que vienen con estos golpes. Eh, mm, mm, mm. Ok, también, bueno, voy a continuar con la lectura porque para desarrollar un poquito más la idea. La palabra absurdo nace ahora de mi pluma. Hace un rato en el jardín no la encontré, pero tampoco la buscaba. No tenía necesidad de ella. Pensaba sin palabras en las cosas, con las cosas. Lo absurdo no era una idea en mi cabeza, ni un hálito de voz, sino aquella larga serpiente muerta a mis pies, aquella serpiente de madera. Y sin formular nada claramente, comprendía que había encontrado la clave de la existencia, la clave de mis náuseas, de mi propia vida. En realidad, todo lo que pude comprender después se reduce a este absurdo fundamental. Absurdo, una palabra más. Me debato con palabras. Allí llegué a tocar la cosa. Pero quisiera fijar aquí el carácter absoluto de este absurdo. Un gesto, un acontecimiento en el pequeño mundo coloreado de los hombres nunca es absurdo sino relativamente, con respecto a las circunstancias que lo acompañan. Los discursos de un loco, por ejemplo, son absurdos con respecto a la situación en que se encuentra, pero no con respecto a su delirio. Pero yo hace un rato tuve la experiencia de lo absoluto o lo absurdo. No había nada con respecto a lo cual aquella raíz no fuera absurda.
¿Cómo podré fijar esto con palabras? Absurdo. Con respecto a la grava, a las matas de césped amarillo, al barro seco, al árbol, al cielo, a los bancos verdes. Absurdo, irreductible, nada. Ni siquiera un delirio, nada, ni siquiera un delirio profundo y secreto de la naturaleza podía explicarlo. Evidentemente no lo sabía todo. Yo no había visto desarrollarse el germen ni crecer el árbol, pero ante aquella gran pata rugosa, ni la ignorancia ni el saber tenían importancia. El mundo de las explicaciones y razones no es el de la existencia. Un círculo no es absurdo, se explica por la rotación de un segmento de recta en torno a uno de sus extremos. Pero un círculo no existe. Aquella raíz, por el contrario, existía en la medida en que yo no podía explicarla. Nudosa, inerte, sin nombre, me fascinaba, me llenaba los ojos, me conducía sin cesar a su propia existencia. Era inútil que me repitiera, es una raíz, ya no daba resultado. Bien veía que no era posible pasar de su función de raíz, de bomba aspirante, a esto, a esa piel dura y compacta de foca, a ese aspecto aceitoso, calloso, obstinado. La función no explicaba nada. Permitía comprender en conjunto lo que era una raíz, pero de ningún modo esa raíz, con su color, su forma, su movimiento detenido, estaba por debajo de toda explicación. Cada una de sus cualidades se le escapaba un poco, fluía fuera de ella, se solidificaba a medias, se convertía casi en una cosa. Cada una estaba de más en la raíz y ahora tenía la impresión de que la cepa entera rodaba un poco fuera de sí misma, se negaba, se perdía en un extraño exceso. Raspé con el tacón aquella garra negra. Hubiera querido descortezarla un poco, para nada, por desafío, para que apareciera en el cuero curtido el rosa absurdo de un rasguño, para jugar con el absurdo del mundo. Pero cuando retiré el pie, vi que la corteza seguía negra. ¿Negra? Sentí que la palabra se desinflaba, se vaciaba de sentido con una rapidez extraordinaria. ¿Negra? La raíz no era negra. No era negro lo que había en ese trozo de madera, sino otra cosa. El negro como el círculo no existía. Yo miraba la raíz. ¿Era más que negra o más o menos negra? Pero pronto dejé de interrogarme porque tenía la impresión de pisar terreno conocido. Sí, yo ya había escrutado con esa inquietud objetos innominables. Ya había intentado en vano pensar algo sobre ellos y ya había sentido que sus cualidades frías e inertes se me escapaban, se deslizaban entre mis dedos. Los tirantes de... ok. Ok. Y el guijarro, aquel famoso guijarro, origen de toda esta historia, no recordaba bien a punto fijo lo que se negaba a hacer. Pero no había olvidado su resistencia pasiva. Y la mano del autodidacta,
La cogí y se la estreché un día en la biblioteca y después tuve la impresión de que no era una mano. Pensé en un gran gusano blanco, pero tampoco era eso. Turbios. Eso es lo que eran los sonidos, los perfumes, los sabores. Cuando corrían rápidamente como liebres delante de las narices y no se les prestaba demasiada atención, podía considerárselos muy simples y tranquilizadores. Podía creerse que había en el mundo un verdadero azul, un verdadero rojo, un verdadero olor a almendra o a violeta. Pero al retenerlos un instante, este sentimiento de confort y de seguridad cedía el sitio a un profundo malestar. Los colores, los olores, los sabores nunca eran verdaderos, nunca simplemente ellos y nada más que ellos mismos. La cualidad más simple, la menos susceptible de descomposición, estaba además en sí misma. Con respecto a sí misma, en su corazón. Aquel negro allí junto a mi pie no parecía ser negro, sino más bien el confuso esfuerzo por imaginárselo de alguien que nunca lo hubiera visto ni hubiera sabido detenerse, de alguien que hubiera imaginado un ser ambiguo más allá de los colores. Aquello semejaba a un color, pero también a una magulladura, o más bien a una secreción, una resudación, y a otra cosa, a un olor, por ejemplo. Aquello se convertía en olor a tierra mojada, a madera tibia y mojada, en olor negro extendido como un barniz sobre la madera nerviosa, en sabor de fibra masticada, azucarada. Simplemente yo no veía ese negro. La vista es una invención abstracta, una idea límpida, simplificada, una idea de hombre. Aquel negro, presencia amorfa y blanda, desbordaba de lejos la vista, el olfato y el gusto. Pero esta riqueza se convertía en confusión y al fin y al cabo, y al fin ya no era nada porque era excesiva. Aquel momento fue extraordinario. Yo estaba allí, inmóvil y helado, sumido en un éxtasis horrible. Pero en el seno mismo de ese éxtasis acababa de aparecer algo nuevo. Yo comprendía la náusea, la poseía. A decir verdad, no me formulaba mis descubrimientos, pero creo que ahora me sería fácil expresarlos con palabras. Lo esencial es la contingencia. Quiero decir que por definición la existencia no es la necesidad. Existir es estar ahí, simplemente. Los existentes aparecen, se dejan encontrar, pero nunca es posible deducirlos. Creo que algunos han comprendido esto, solo que han intentado superar esta contingencia inventando un ser necesario y causa de sí mismo. Pero ningún ser necesario puede explicar la existencia. La contingencia no es una máscara, una apariencia que puede disiparse. Es lo absoluto y en consecuencia la gratuidad perfecta. Cuando uno llega a comprenderlo, se le revuelve el estómago y todo empieza a flotar. Eso era la náusea, eso es la náusea. Es lo que les comentaba, bueno, para podernos comunicar a todo le hemos puesto un nombre y una definición. Todo tiene conceptos.
Pero cuando llegas a ese punto en el que quieres borrar los significados, quieres borrar las palabras, los nombres, y te das cuenta que las cosas solamente son, se siente raro, o sea, es lo que él trata de explicar, que las cosas no tienen una descripción, no son negras o no tienen olor a violetas, como decía. Es como que él está tratando de ir más allá de las descripciones, más allá de los significados, lejos del lenguaje, a la pureza de la existencia. Y es confuso y es desconocido y se siente raro cuando te da cuando te agarra ese golpe de realidad, como lo describo yo, porque no encuentro otras palabras. Y es como, por ejemplo, lo que mencionaba de los colores, o sea, cuando te preguntabas, pero a ver, si lo que yo veo azul, ¿quién me asegura que la otra persona también lo está viendo? Estamos viendo el mismo color, que los dos le llamamos azul a lo mismo. ¿Qué tal que él está viendo rojo, pero toda su vida le dijeron que se llamaba azul? Desconozco si científicamente tiene una respuesta, no sé, midiendo como las ondas cerebrales o algo así. Pero bueno, es solo como para ejemplificar la idea que está tratando de dar él. Ok, y creo que ya nada más me falta un pedacito más para terminar, para concluir aquí. ¿Cuánto tiempo duró esa fascinación? Yo era la raíz del castaño, o más bien yo era cabalmente conciencia de su existencia. Todavía separado de ella, puesto que consciente yo era de ello, y sin embargo perdido en ella nada más que en ella. Una conciencia incómoda y que no obstante se dejaba llevar con todo su peso, sin apoyo, por ese trozo de madera inerte. El tiempo se había detenido, un charquito negro a mis pies. Era imposible que ocurriera algo después de aquel momento. Hubiera querido arrancarme de aquel goce atroz, pero ni siquiera imaginaba que tal cosa fuese posible. Yo estaba dentro. La cepa negra no pasaba, permanecía allí en mis ojos, como se atraviesa en el gaznate un trozo demasiado grande. No podía aceptarla ni rechazarla. Pero de pronto me resultó imposible pensar la existencia de la raíz. Se había borrado. Era inútil que me repitiera: existe, todavía está ahí bajo el banco contra mi pie derecho. Esto ya no significaba nada. La existencia no es algo que se deje pensar de lejos. Es preciso que nos invada bruscamente, que se detenga sobre nosotros, que pese sobre nuestro corazón como una gran bestia inmóvil. Si no, no hay absolutamente nada. Ya no había absolutamente nada. Tenía los ojos vacíos y estaba encantado con mi liberación. Y de repente aquello empezó a agitarse delante de mis ojos con movimientos ligeros e inciertos. El viento sacudía la capa del árbol. Okay. Y aquí ya por último, eso fue lo último que leí. Así como le pegaba de repente el golpe de la existencia y podía permanecer en él instantes, así de instantáneo salía de esa sensación y dejaba de sentir la existencia como la describe él, que de repente era muy consciente de que la raíz existía y de la nada, de un momento a otro,
dejaba de ser consciente. Y creo que así es como nos pasa a todos, que recibimos esos vislumbres de conciencia de repente, pero desaparecen, vienen y van. Como que podemos de repente sentir el vacío, el infinito, el todo, y rápidamente lo perdemos. Entonces eso es lo que yo entendí por la náusea. Es como agudizar tus sentidos sin la interpretación de la inteligencia. La vida sin que el hombre se pusiera a tratar de darle significado, porque a final de cuentas eso es la filosofía existencialista. Nada tiene sentido, nada tiene propósito, todo es absurdo. Y menciona al absurdo, la vida sin propósito humano, el mundo sin el filtro de la mente, intentando interpretar todo para encontrar un rumbo. Esa es la náusea, o al menos eso entiendo. Estar sin el pensar, ser que es humanamente imposible, pero que por instantes nos ha ocurrido a todos. La vida sin nombres, sin conceptos, sin explicaciones, sin valores, sin mediciones. Eso es la náusea. Y hasta aquí llegaría el video de hoy. Quienes no lo hayan leído, les recomiendo que lo terminen por su cuenta, para que bueno, hay muchas partes que yo no leí, que vale la pena. Quienes ya lo hayan leído, o ambos quienes no lo leyeron y quienes sí, comenten qué opinan, cuál es su interpretación, a qué creen que haga referencia con la náusea ustedes, y experiencias similares que hayan tenido con ese sentimiento del todo, del vacío, o las preguntas existenciales. En fin, aquí termino el video. No, gracias por escuchar.